recibimos con un fuerte aplauso a Gabriel Rolón. Bienvenido nuevamente, ya sos amigo de la casa. Siempre. Cada vez que vengo a Uruguay me voy a tomar un mate acá. Lo estuvimos gastando antes de que arranque la entrevista. No sé de qué vamos a hablar ahora, ya lo hablamos todo antes. Hablamos pero todo. bueno. Todo el tiempo, en todas las reuniones, en todos lados, te pregunta la gente, te empieza a pedir consejo o hablar de... Es como el humorista, contate una, ¿viste? Sí, claro. Sí, ¿Pasa claro. todo el tiempo? Pasa bastante. No te voy a negar, a veces me incomoda un poco, digo, porque una cosa es que venga alguien porque se quiere analizar con vos, te cuente su vida, su historia, sus problemas de pareja, y bueno, vos estás ahí para pensar con él, para decir algo. Otra cosa es estar en un cumpleaños y una pareja se dice algo y te dice, a ver, para. Gabriel, vos que estás acá, ¿qué escuchaste? Nada, digo, nada. Argentino, Nada, yo estaba hablando con mi mujer de otra cosa. Estaba viendo cómo salió Nacional ayer. No, sí, claro. ¿Por qué? Porque, viste, te convocan a veces a ciertos lugares que no tienen razón de ser cuando son fuera del consultorio. Hablemos de historias inconscientes. Sí. ¿Por qué estas historias inconscientes? Yo lo quiero mucho. Este es un libro que sale ahora en su edición definitiva. Sale con algunos aportes más de los que tenía en el original. Acá especialmente lo quiero mucho porque fue el primer libro de oro que yo gané en Uruguay. El primer libro con el que yo gané el libro de oro en Uruguay. Tengo 4, gracias a los lectores uruguayos, muchos seguidos, así que siempre agradezco tanto el cariño que el lector uruguayo tiene conmigo. Y el primero fue Historias Inconscientes, que ahora viene con esta versión que tiene una característica, ¿no? Después de los ensayos que he escrito, digo, el lado del amor, el duelo, la felicidad, el precio de la pasión, creo que con los lectores construimos la posibilidad de hablar de una manera diferente, del dolor, de la angustia, de la teoría que lo sostiene. Y entonces aproveché para decir, bueno, ahora lo voy a revisar y voy a agregarle a estos casos material teórico, le voy a agregar pensamientos. Cuando vos vas construyendo público, ustedes, bueno, lo deben saber porque pues, lo hacen desde hace mucho tiempo, pero cuando construís un lector, vos tenés que ir viendo hasta dónde el lector te deja entrar a veces. Claro. ¿Sí? Y yo venía del psicoanálisis, en un momento donde el psicoanálisis se lo criticaba mucho. Había salido el libro negro del psicoanálisis, el advenimiento de la teoría cognitiva conductual que parecía que se iba a llevar al mundo opuesto, de las neurociencias. Y nosotros quedábamos algo así como una especie de secta antigua del Tíbet, ¿viste? Que formaba parte del pasado, que era larga, que era cara, que no servía ya para los tiempos modernos. Y yo salí y dije, mentira, esto es mentira y yo quiero contar. Entonces le quería llegar a mucha gente contando cómo eran los casos, de ahí salió Historias de Viván, el primer libro, y en la medida que fui avanzando me fui permitiendo ir un poquitito más a fondo. Historias Inconscientes ya tenía algo de teoría, pero en esta revisión me permití decir, bueno, ahora en función a todo lo que ya hemos compartido con los lectores y los que me han leído, vamos a mostrar los casos con mucha más crudeza todavía y mostrar cómo funciona el análisis de un modo más directo. El dolor aparece como uno de los puntos fuertes de este libro, sí, al que haces mucha referencia. Sí. Este libro tiene una característica. Como te decía, como al principio yo quería llegar a más gente para acercarle al psicoanálisis, fui por cuestiones más cotidianas, si querés, lo que te puede pasar a vos. En palabras cruzadas lo compliqué un poco y en Historias Inconscientes, por eso se llama Vidas al Límite. Dije, bueno, voy a contar historias de gente que llegó hasta el borde mismo del abismo, ¿sí? De gente que estuvo a punto de matarse. ¿En todas aparece el dolor? ¿En todas aparece el dolor? Sí, claro, por eso digo, gente a la que ya llegó un punto en el que dijo, no puedo más con el dolor, porque a todos nos puede pasar. Que nos ocurra algo y dice, no te juro, yo me voy a morir, me quiero morir, no lo soporto. Pero lo decimos de un modo metafórico, por suerte. Pero hay personas que no. Hay personas que llegan a un límite donde el dolor es tan insoportable que de verdad se produce... Quieren terminar con eso. Es que te desestructurás. El dolor te desestructura por momentos. Si vos no entendés algo, que es que el dolor es inherente a la vida. Nadie muere de dolor, con dolor se vive. ¿Sí?
porque en la vida te va a pasar todo el tiempo cosas en las que vas a sufrir. Digo, te va a dejar una pareja, se va a morir un padre o un abuelo, vas a tener un problema laboral. Pasa el tiempo y nosotros los de entonces ya no somos lo mismo, como decía Neruda. Bueno, hay un montón de cuestiones que te van a poner en el mundo tiene sus exigencias. O sea, todo lo que pasa en el mundo te Gabriel, duele. ¿se acentúa también en estas fechas este dolor? ¿Perdón? En estas fechas, ¿se acentúa ese dolor, esa depresión, en esta fecha de diciembre con el tema? Bueno, Sí, bastante. en algunos casos pasa Bastante. ¿Por qué? Porque hay fechas que necesariamente iluminan el vacío. ¿Sí? Hace un tiempo, vos sabés que me dieron un reconocimiento que para mí era muy, muy querido, que fue el de Personalidad de la Cultura y Visitante Ilustre de la ciudad de Mar del Plata. Yo he recibido eso en muchísimos lugares, pero Mar del Plata para mí tiene una cuestión histórica y emocional muy fuerte porque era el lugar en el que mis padres hubieran vivido si hubieran podido. Al que mis padres iban las escasas veces que podían tomarse 4 o 5 días de vacaciones. Ir a Mar del Plata era ver el rostro feliz de ellos. De ellos, la ilusión de ellos y el sueño de algún día vas a ver que vamos a vivir. Y no pudo ser. Mi papá ya se murió y siempre quedó ese lazo con la ciudad. Entonces cuando me dieron eso, yo pensé, digo, qué orgulloso hubiera estado mi viejo de que a mí me reconocieran en este lugar que era el lugar que más amaba él en el mundo. Y mientras pensaba todo eso, miré, bueno, la gente que estaba allí, mi mamá, mi hermana, mi mujer. ¿Y sabes qué? Lo único que vi, que no estaba mi papá. Claro. O sea, lo único que vi es la silla que no estaba ocupada. Porque la ausencia tiene esa característica, atrae como el foco de tu atención, casi como un halo de luz se va a lo que falta. Y estas fechas, cuando vos decís, bueno, dale, vienen las 12, prepará las copas, vamos a brindar, y hay alguien que ya no va a brindar, a lo mejor. Una abuela, un padre, una madre, si es una tragedia, un hijo, o viene un hermano, una pareja que no está más. Y entonces vos estás en ese momento y sonreís y decís, bueno, feliz año, feliz Navidad, todo lo que quieras. Pero vas a ver que hay una parte de vos que en algún momento necesita quedarse sola en contacto con lo ausente. Ahora, y hablar del dolor sana también, el dolor, poder hablarlo, poder expresarlo, poder transitarlo. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque las palabras desgastan el afecto. Digo, cuando hay un problema de pareja, digamos, serio, se enojan. Si no pueden hablar, hay portazos, hay silencios incómodos, a veces hay agresión en el peor de los casos, ¿sí? Que puede tomar la forma de la verbal, que no es hablar. No es hablar el insulto. Es, por suerte, algo más acotado que el daño físico, pero es una agresión, la agresión física que puede venir directa o indirectamente, pateás una silla, decís, ¿sabes qué? Yo esto no lo voy a comer y lo tirás arriba de la mesa. Bueno, empiezan a aparecer actos sintomáticos para dar salida a ese dolor que vos no podés simbolizar. Entonces, ¿sabés qué? Es mucho más sano y más difícil sentarte frente a alguien y decirle, mira, la verdad es que estoy muy dolorido por lo que hiciste. Te juro, no lo puedo creer, necesito hablar de esto porque, bueno, en ese acto y en el escuchar al otro y en el que el otro lo asuma, se disculpe o te diga, no, pero entendeme, no importa. En esa combinación de palabras se va desgastando el afecto. Es decir, vos te quedás, no es que lo vas a solucionar, Claro. pero si la cuota afectiva y la ansiedad estaba llegando al límite, disminuye. Viste que vos decís, bueno, mira, está bien. Pará, tenemos que seguir hablando de esto, no es que se terminó, tenemos que seguir hablando, pero ya bajaste los decibeles del dolor y de la angustia. Así que siempre es interesante y positivo poder poner en palabras lo que uno siente. Y a veces te pueden decir, pero tenés que estar bien, ¿por qué estás mal? Si tenés esto, si tenés lo otro. Digo, Es que no levantá estoy la- mal no por es- lo que tengo, estoy mal por lo que no tengo. Claro.
¿Sí? Yo te digo, mirá, pero está tu hijo, está tu esposo, o tu mujer, está tu madre, ¿qué más querés? Y quiero a mi padre, que no está, quiero a mi otro hijo, que está lejos y que no veo hace 2 años. O sea, yo creo que no es una... Es interesante mostrarle a alguien que no todo es pérdida, porque por lo general confundimos la parte con el todo. Quiero decir, te falta una cosa y te falta todo. Claro. ¿Viste esa gente que hace algo bien y se cree que es Gardel y lo hace mal y se cree que es una porquería? Tal cual. No sirvo para nada. No, pará. O uno siente que sos la única persona a la que le sucedió algo así. Te sentís como, todo me pasa a mí, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, lo que pasa es que lo que te pasa a vos tiene un impacto tan potente que no sirve ni siquiera a veces compararse. ¿Viste? A veces alguien dice, bueno, mirá, al lado de una madre a la que se le murió un hijo, lo mío es una estupidez. Todo bien, pero es lo tuyo. Claro. Entonces tenés derecho a llorar porque perdiste un amor, tenés derecho a estar triste porque perdiste un trabajo, porque no se te concretó un sueño, porque si lo vamos a medir con las grandes tragedias, ninguno de nosotros tendría derecho a transitar ninguna emoción. Entonces es cierto, sí, no todo, pero esto sí me pasa a mí y lo tengo que asumir. ¿Cómo elegís las historias? Pues imagino que tenés un montón, Sí. pero dentro de que tenían que tener eso de llegar al límite, ¿cómo hiciste la selección? Bueno, en este caso fue un poco más sencillo que los 2 libros anteriores de casos, donde el abanico era muy amplio. Porque en este caso tuve que elegir historias, yo había decidido ya de, como te decía, pacientes que hubieran llegado a un límite donde sentían que la vida no tenía demasiado sentido, ¿sí? Que no iban a ser felices jamás, que no iban a poder con ellos mismos. Entonces, eso te hace como un embudo donde los casos para elegir son menos. A partir de ahí, tuve en cuenta que lo que yo iba a contar no afectara negativamente a la persona de la que iba a hablar, ¿sí? Porque por ahí alguien te dice, no me hagas revivir otra vez esto que pasé. Entonces ese paciente o expaciente no sirve para el caso. Tuve en cuenta, por supuesto, el buen vínculo que te queda con ese paciente. ¿Y lo hablás previamente con ellos, además? Por supuesto, no solo lo hablo, sino que lo escribo, se los doy a leer, a ver si se sienten lo suficientemente cubiertos como para que no se dé cuenta la gente que son ellos, ¿sí? Porque pensá que, mira, te cuento una anécdota que esto es de Historias de Iván. Yo escribí el caso de un paciente que había tenido una etapa de exhibicionismo, donde tenía comportamientos realmente perversos, pero el paciente no era un perverso, pero tenía comportamientos por cuestiones personales, históricas, que por suerte se resolvieron. No era esa su estructura, la perversión. Pero sí tenía esas actitudes feas, de las cuales nadie más que yo sabía nada. Nadie, ni su madre, ni su esposa, nadie conocía este costado oscuro que cada tanto lo asaltaba en su vida. Y entonces cuando salió Historia de Iván, que además fue un éxito tremendo, claro, imagínate, la mujer dijo, che, me compré, quiero leer el libro que escribió tu analista. O sea, sabía que se analizaba conmigo. A ver, ¿qué escribió tu analista, no? Y él me cuenta que estaba acostado y la mujer estaba leyendo justo el caso en el que yo me había basado en él. Entonces me dice, yo tenía una taquicardia, un miedo, me dice, yo ni me movía, ni respiraba, ¿no? Me dice, y cuando terminó de leer el caso, me miró, me dice, yo temblé, y ella me dijo, mirá, al lado de los locos que atiende Rolón, vos sos un lujo. Espectacular. O sea que lo disimulaste bien. Pero sí, claro, disimulaste bien. porque además vamos a mostrar aquello que casi nadie conoce del paciente. Ese es el punto. Claro, Gabriel, ¿te vas a estar presentando en el Teatro Metro nuevamente? Sí, vamos a estar el viernes, 2 funciones el sábado y 1 función el domingo. Solo quedan muy pocas localidades para la segunda función agregada el sábado, las demás no. Por Red ¿Cómo se dan Ticket, estas charlas? vamos encuentros? a estar ahí. Mira, esta obra, Palabra Plena, tiene una característica que es que mezcla 2 formatos. Por un lado, la charla que yo tengo con el público,
y por otro lado lo más teatral. Es decir, en el medio de esa charla aparece Carlos Nieto, que es el director además de la obra, y es un gran actor, y empezamos a ejemplificar algunas sesiones de un tratamiento, ¿sí? Sacado, por supuesto, de una historia real, de un tratamiento verdadero. Entonces extracté algunas sesiones como para contar cómo fue ese caso. Y entonces yo voy de la teoría al caso para que la gente vea cómo actúa ahí, y del caso a, bueno, ahora les voy a explicar por qué hice lo que hice o por qué el paciente reacciona. Entonces vamos todo el tiempo construyendo y hablamos, es una obra que teóricamente es muy fuerte y tiene mucho contenido para pensar, porque hablamos del duelo, de la angustia, del dolor, de las pérdidas, del abuso, hablamos de la pareja, bueno, de un montón de cuestiones que se ponen en juego, de las pérdidas, de las diferentes maneras de sentir una emoción a partir de qué es lo que he perdido y según lo que he perdido y cómo reacciono, cuál es el afecto que tengo, cuándo siento angustia, cuándo siento enojo, por qué siento dolor, digo, porque no todas las pérdidas producen lo mismo. Entonces es una obra que me parece a mí es muy potente desde el sentido conceptual. Gabriel, un placer tenerte Gracias, con como nosotros. siempre. la Bueno, verdad. para mí siempre es Muchísimos un éxitos. gusto. Hasta la estar acá. próxima. Dale, hasta pronto. Vuelve pronto, Espero. vuelve pronto. Espero Hoy que no sí. está Coquito, pero lo tenemos en un resumen de A Todo Nada. ¿Te parece? Bueno, ¿Lo vemos? dale, déjenle un beso, un abrazo. Dale, le mandamos. Vamos a ver el resumen.